Hola y bienvenidos a otro episodio de India y la Izquierda Global. Si eres nuevo en el programa, no olvides suscribirte. También puedes considerar hacerte miembro de YouTube, mecenas o donar pequeñas cantidades usando el enlace en la caja de descripción. Pero como mínimo, mira el programa, dale a me gusta, compártelo y comenta. Sin más preámbulos, déjame dar la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, Jostein Hauge. Jostein es un economista político cuyo trabajo se centra en la política industrial, el cambio tecnológico y el desarrollo económico. Actualmente es profesor en el Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad de Cambridge y ha escrito extensamente sobre cómo la globalización, las tecnologías digitales y las políticas industriales configuran las trayectorias económicas. Su investigación a menudo cuestiona los supuestos neoliberales, devolviendo la atención al papel del Estado en la configuración de los resultados del desarrollo. Profesor Hauge, bienvenido a India y la Izquierda Global. Muchas gracias por invitarme. Quiero centrarme en las políticas industriales, dado que gran parte de la disrupción económica global proviene de las guerras comerciales y arancelarias. Por supuesto, esto tiene varias dimensiones, pero una de ellas se refiere a las políticas industriales en el norte global. Has escrito sobre la UE y los Estados Unidos, señalando que ha habido una especie de resurgimiento del interés por las políticas industriales, quizás alejándose de las políticas neoliberales, si no por completo, al menos en parte. Así que, si pudiéramos empezar con tu opinión, ¿cómo describirías de las políticas industriales en el norte global? Sí, así que empecemos con el neoliberalismo, quizá, porque también es una parte fundamental para entender lo que está ocurriendo aquí. En cierto modo, la gente habla de la muerte del neoliberalismo, pero yo sostendría que simplemente ha ido cambiando de forma. Si observas la ola de neoliberalismo que comenzó en los años 80, gran parte de ella consistía en crear las condiciones adecuadas para la acumulación de capital y el aumento de la riqueza de las clases dominantes, especialmente en el norte global. Y en aquel momento, la retórica que lo sustentaba era liberalizar el comercio, hacer que el capital fuera más libre e insertar capital en los países del sur global, por supuesto bajo las condiciones establecidas por las clases dominantes del norte global. Así que el neoliberalismo, y aquí sigo bastante la visión de Quinn Slobodian, fue en realidad un conjunto de políticas deliberadas destinadas a proteger los intereses de los ricos, especialmente en el norte global. Lo que estamos viendo ahora es una especie de reacción contra el libre comercio, pero yo diría que sigue estando muy alineada con la protección de los intereses del capital en el norte global. Así que, en ese sentido, si entendemos el neoliberalismo de esa manera, seguimos viviendo en una era en la que el neoliberalismo sigue siendo fuerte, solo que en una forma diferente. Ahora, volvamos a hablar específicamente de esta ola de política industrial y, en cierta medida, del nacionalismo económico que estamos viendo en los países ricos. En particular, desde la década de 2010, hemos visto un resurgimiento de la política industrial en todo el mundo, pero especialmente en los países ricos. Ahora bien, ¿qué está causando esto? Hay muchos factores en juego. En cierta medida, se trata del resurgimiento del Estado como respuesta a la crisis de 2008-09, pero también hay otros factores más importantes. Creo que la pandemia de la COVID desempeñó un papel enorme. Durante la pandemia, muchos países tomaron conciencia de los peligros de depender demasiado de las importaciones de bienes e insumos y de depender en exceso de la globalización que se había ido consolidando durante muchas décadas. Por ello, ha habido un impulso en muchas economías nacionales para reforzar las cadenas de suministro, relocalizar la producción y utilizar la política industrial para aumentar la capacidad productiva interna, al ver lo frágil que puede ser la globalización.
Y eso es lo que la pandemia nos demostró. Otro factor realmente importante para explicar el resurgimiento de la política industrial en los países ricos es el auge de China. Especialmente si observamos a Estados Unidos hoy en día, su política comercial e industrial está muy orientada como una respuesta al ascenso de China para hacer frente a su competencia. Gran parte de la política comercial e industrial que hemos visto bajo Trump 1.0, luego Biden y ahora Trump 2.0 está específicamente dirigida a limitar las exportaciones a China y a imponer aranceles a los productos chinos. Así que en Estados Unidos, y en cierta medida también en la UE, pero cuando miramos a Estados Unidos, la economía rica más poderosa del mundo, este giro hacia el nacionalismo económico y la política industrial tiene realmente que ver con intentar hacer frente a la competencia de China. Ha habido conversaciones y debates sobre hasta qué punto Occidente puede reindustrializarse, dadas las enormes diferencias en los costes laborales. Muchos economistas y líderes empresariales sostienen que, por supuesto, Estados Unidos o grandes partes de la ORCHN no podrán producir artículos de cuero o textiles, y así sucesivamente. Dicen que, incluso si se trata de una carrera hacia la industrialización, se centra principalmente en la alta tecnología, y que si vamos más allá, implicaría sobre todo robots e inteligencia artificial, no necesariamente un aumento del empleo a través de la manufactura. Me interesa saber, dado que has estudiado la política industrial de forma tan exhaustiva, ¿cuál crees que es una política industrial viable para el norte global en este momento histórico, teniendo en cuenta que grandes partes del sur global siguen luchando contra el subempleo y están atrapadas en la agricultura, entre otros sectores? Bueno, hablemos de esto desde la perspectiva de los países ricos del norte global. Me interesa mucho llegar al sur global, que es una preocupación más prioritaria para mí. Pero sí, ¿puede el norte global reindustrializarse? ¿Es viable diseñar políticas industriales que busquen recuperar la manufactura, por así decirlo, en el norte global? Esta es una pregunta complicada porque, bueno, la respuesta corta, en mi opinión, es que recuperar los empleos o tener un sector manufacturero que emplee a una gran parte de la fuerza laboral en el norte global no es factible. Ya estamos viendo que el sector manufacturero en países como Alemania, Estados Unidos y Suiza, países con sectores manufactureros fuertes, se ha vuelto muy intensivo en capital. Y con el tiempo se ha vuelto cada vez más automatizado. Así que, si el objetivo es crear una política industrial para recuperar los empleos manufactureros de, digamos, China, eso no va a suceder por varias razones. Obviamente, los mayores costes laborales son una de ellas. Las naciones ricas simplemente no pueden competir con las naciones más pobres en ese aspecto. Pero debemos entender que desarrollar un ecosistema manufacturero es mucho más que tener a mucha gente trabajando en fábricas. Por ejemplo, Apple, la empresa que fabrica la mayoría de los teléfonos inteligentes del mundo, la compañía más poderosa en ese ámbito, en realidad no tiene fábricas. Entonces, ¿cómo es que son una empresa manufacturera? Bueno, externalizan todas sus operaciones, pero también hacen cosas como investigación y desarrollo y diseño industrial que están relacionados con la producción. Y este es un punto que muchos economistas pasan por alto. Estados Unidos, por ejemplo, todavía tiene un sector manufacturero muy fuerte en estos servicios relacionados con la producción, como el diseño industrial, como la investigación y el desarrollo, porque, ya sabes, la manufactura debería verse como un ecosistema, no simplemente como personas trabajando en fábricas, haciendo tareas de ensamblaje o montando cosas. Así que es perfectamente viable, desde la perspectiva del norte global y de las naciones ricas, elaborar una política industrial que impulse un ecosistema de producción de alta tecnología. Pero esto no va a ser muy intensivo en mano de obra.
Una última pregunta sobre el norte global, y también me interesa hablar más a fondo del sur global. He estado pensando en la industrialización de Alemania desde que hablamos del libro de Wolfgang Münchau, The Kaput. Uno de los puntos clave que plantea es que Alemania sigue estando sobrerepresentada en la industria, y en particular sostiene que ha dependido en exceso de tipos tradicionales de industrias, es decir, automóviles, petroquímicos y similares. Afirma que esto básicamente ha frenado el desarrollo de la innovación, porque vincula la innovación con la existencia de lo que él llama mercados de capital dinámicos, es decir, empresas de capital riesgo. Él dice que a largo plazo, Estados Unidos está ganando en comparación con Alemania, que se ha mantenido excesivamente industrializada. Recomienda reducir la industria alemana en favor de un cambio hacia el sector servicios. Ahora, en un momento en que, como sabes, cosas como los enormes equilibrios presupuestarios y, por supuesto, la transformación global han llevado a la estancación salarial en el norte global, ¿qué significa para países como Alemania u otras partes de Europa que aún dependen de la industria retirarse de ella? Me interesa conocer tu respuesta a este conjunto de argumentos. Sí, aunque estaría de acuerdo en que en ciertos aspectos Estados Unidos se ha vuelto más innovador que Alemania, no veo una relación entre desarrollar la industria y descuidar la innovación. Simplemente creo que Alemania y Estados Unidos han construido dos caminos diferentes. Alemania está más centrada en la industria pesada, y diría que en una industria más tradicional, mientras que Estados Unidos se ha orientado hacia la innovación en otros ámbitos. Pero diría que Estados Unidos ha estado un poco más sintonizado las industrias del futuro. Los semiconductores son un buen ejemplo. Aquí hablamos de chips, que son productos manufacturados. Así que en realidad estamos hablando de desarrollar capacidades dentro de la fabricación de chips como parte de la industrialización. Y esto es algo que Estados Unidos ha hecho, ha tenido capacidades en ello durante décadas. Así fue como se desarrolló Silicon Valley. Gran parte de la actividad innovadora que tuvo lugar allí también estaba relacionada con el hardware que se fabricaba en Silicon Valley. Así que no creo que, si miramos a Alemania y concluimos que Estados Unidos ha sido capaz de innovar más en ciertos sectores, sea porque ellos no se industrializaron. Estados Unidos también se industrializó y tuvo mucha industria. Creo que en realidad se trata más de una cuestión de cómo se produce la innovación, dirigirla hacia los sectores adecuados y específicos, y contar con una política industrial orientada a la innovación. Dicho esto, no es que Estados Unidos sea un ejemplo perfecto de un país capaz de identificar las industrias del futuro. Si observamos la energía limpia, tanto Europa como Estados Unidos están quedándose atrás respecto a China. De hecho, Estados Unidos está reduciendo las inversiones en la producción de energía limpia, mientras que China avanza con fuerza en el ámbito de las baterías y los vehículos eléctricos. Alemania también se está quedando atrás en ese aspecto, y China está tomando la delantera en energía solar y eólica. Pasemos a China, quizá. Y luego quiero abordar el resto del sur global, porque me ha resultado útil en tu trabajo que hagas una distinción entre China y el resto del sur global en varios puntos. Esto es algo que hemos estado defendiendo desde esta plataforma, pero también economistas como Jayati Ghosh y otros han señalado que, en muchos aspectos, sí, China todavía tiene una gran población dentro de su economía nacional, que está a la par con el resto del sur global. Pero en conjunto, la dinámica económica de China ha ido mucho más allá de las limitaciones a las que se enfrenta el sur global. Podemos pensar en los déficits económicos actuales en contraste con el superávit económico actual de China.
Podemos pensar en la accesibilidad tecnológica, en la ciencia y la tecnología, la productividad laboral y la presencia de las finanzas, por ejemplo. Podríamos seguir y seguir, pero las limitaciones en el resto del sur global y en China son ahora muy diferentes. Dicho esto, quiero conocer tu opinión sobre cómo ves los últimos 25 años aproximadamente desde que China se unió a la OMC y su enorme ascenso en general al situar la industria en el centro de su economía. Como alguien que estudia la política industrial, ¿cómo evaluarías su política industrial como estrategia de desarrollo económico? ¿Y cómo ves el futuro de la política industrial en China? El ascenso económico de China ha sido absolutamente extraordinario, y a estas alturas hay muy pocas dudas al respecto. Da la sensación de que cada mes presenciamos algún tipo de avance en un sector concreto de China, en términos de innovación y desarrollo. Por supuesto, debemos ser matizados y precisos al describir las características de este ascenso. Las corporaciones transnacionales estadounidenses siguen teniendo un enorme poder estructural en la economía global. En gran medida, siguen siendo trabajadores chinos en las cadenas de suministro quienes trabajan para empresas estadounidenses, y no al revés. Pero ver cómo un país que en la década de 1970 era uno de los más pobres del mundo, se ha convertido en líder en innovación y domina muchas industrias globales apenas 50 años después, es realmente notable. Esto se observa especialmente en todos los sectores manufactureros. Como mencioné, en la producción de energía limpia, China es en este momento la nación líder mundial. Están desarrollando cadenas de suministro nacionales de manera avanzada, semiconductores mientras hablamos, y por supuesto, en muchas industrias manufactureras tradicionales han ido construyendo capacidades con el tiempo. Esto es realmente un testimonio del poder de la política industrial. Algunos hablan de que los mercados y la liberalización son importantes para el desarrollo económico de China. Claro, China liberalizó su economía en los años 80, 90 y 2000. Ingresaron en la OMC alrededor del año 2000. Y esa apertura, por así decirlo, al comercio internacional ha contribuido en cierto modo al desarrollo económico de China. Han accedido a mercados de consumo y han podido atraer inversión extranjera directa. Pero hemos visto a muchos países seguir este tipo de camino de liberalización en los años 80 y 90 en el sur global, y no ha dado el mismo resultado que en el caso de China. Entonces, ¿por qué funcionó en China o está enfrentando una crisis de balanza de pagos? Crisis de balanza de pagos, sí, quiero decir. Decir que produjo los mismos resultados es quedarse corto. Para muchos países, la liberalización fue desastrosa. He estudiado especialmente el periodo de liberalización en muchos países africanos tras los programas de ajuste estructural, donde el crecimiento del PIB fue en realidad negativo después de la liberalización. Pero en China existía un Estado, o se podría decir que existía un Estado, que controlaba activamente esta liberalización, y China básicamente se liberalizó en sus propios términos. Las empresas estatales fueron extremadamente importantes para formar empresas conjuntas con multinacionales extranjeras. El Estado controlaba el sector financiero y lo sigue haciendo durante todo el periodo de liberalización. Así que creo que es erróneo considerar la liberalización como el elemento clave del éxito de China. Debemos verla como un sistema en el que el Estado gobierna el mercado y los mecanismos de mercado, en mi opinión. ¿Y cuáles serían las características de la capacidad del Estado, por así decirlo, que hacen que China se distinga? Mencionaste, por ejemplo, la capacidad de China para controlar los mercados financieros, estabilizar su moneda, controlar la banca y las finanzas, no mediante la propiedad absoluta, sino controlando en gran medida 4 de los 5 grandes bancos. Eso les da una enorme flexibilidad para fijar los tipos de interés de referencia para préstamos o depósitos, lo que en la práctica
les proporciona una serie de formas de grabar indirectamente a los hogares, lo que muchos economistas describen como represión del consumo, y así sucesivamente. Algunos hablarían de la inversión en educación, especialmente durante los años 90 y 2000, en ciencia, tecnología y educación superior. La infraestructura es otro elemento clave. Como alguien que analiza la capacidad del Estado, creo que esto se conecta con nuestra discusión sobre el sur global, porque gran parte del periodo postcolonial allí se ha centrado en cómo construir la capacidad estatal en un momento en que hay una enorme escasez de capital, una escasez de financiación, y así sucesivamente. ¿Qué aspectos de la capacidad estatal en China dirías que te parecen los más fundamentales? Creo que en realidad mencionaste bastantes de los más importantes. Tu resumen fue muy útil. Hablaste de las empresas estatales, de la enorme inversión en infraestructuras, y como estamos viendo ahora, por ejemplo, en muchos países de África, la falta de un suministro eléctrico estable y otros cuellos de botella relacionados con las infraestructuras suponen un gran desafío para el desarrollo económico y la industrialización. Mencionaste la educación, de tu resumen tan útil de las condiciones que han sido importantes para el ascenso de China. Un elemento adicional, si lo puedo mencionar, es el desarrollo de una burocracia de élite, que es muy importante. Y eso es algo que hemos visto en muchos de estos llamados estados de desarrollo exitosos en Asia Oriental. Antes de China estaba Corea, que fue un ejemplo de una historia de éxito económico muy impresionante. Pasó de ser un país pobre a uno rico en unos 35 años. Singapur también. Nada es en horrible, y ha surgido una literatura basada en estas historias de éxito que sostiene que se trataba de estados de desarrollo caracterizados por burocracias de élite que estaban integradas en el sector privado, pero también separadas de él y de la política cotidiana. Creo que eso es especialmente interesante. Sabes, más gente fuera de China necesita entender que ha habido un proceso muy largo de desarrollo de una burocracia de élite que también es muy meritocrática, una que ha logrado eliminar, creo, las formas más importantes de corrupción, aunque la corrupción ha sido parte del proceso de desarrollo de China desde el principio. Así que ese es un elemento importante que añadiría. Pero obviamente, esta discusión sobre las condiciones necesarias para que se produzca el éxito, para que ocurra el desarrollo económico, es una discusión enorme. Es realmente la gran pregunta del desarrollo, y no voy a fingir que puedo resumirla en una sola frase. Mencionaste Corea del Sur. Si no me equivoco, tu director de tesis doctoral fue el profesor Ha-Joon Chang, que estudia Corea del Sur y gran parte de Asia Oriental. He estado pensando en este contraste dentro del sur global. Quiero decir, por supuesto, la mayoría de estos países ya no forman parte del sur global, pero solían serlo. Si observas los indicadores, incluso cuando muchos países del sur global intentaron seguir estrategias similares a las de Asia Oriental, resulta llamativo cómo los países de Asia Oriental destacaron sobre el resto. Ahora bien, por supuesto, cuando hablamos de Corea del Sur y Taiwán, se podría argumentar que esto formaba parte de la estrategia de la Guerra Fría, porque también recibieron una enorme cantidad de inversión. Tenían acceso a los mercados estadounidenses y así sucesivamente. Así que, en parte, se debe a eso. Pero con China en esa mezcla, tengo curiosidad. Algunas personas también hablan del mayor stock de capital general en Asia Oriental en comparación con partes del sur de Asia, que tiene un stock de capital per cápita menor en relación con su población, y también en comparación con África y otras partes del sur global. Me pregunto qué opinas sobre por qué Asia Oriental ha sido capaz de crear ese dinamismo mediante una combinación de mercado y Estado desarrollista, mientras que grandes partes de África y del sur de Asia, a pesar de realizar esfuerzos similares,
a pesar de contar con una burocracia y estados estables. No en toda África, pero pienso, por ejemplo, en la India, que ha tenido un estado estable y una burocracia, siguen teniendo dificultades para ofrecer ese entorno propicio para la industrialización. Sí, creo que debemos hablar de estas experiencias de desarrollo caso por caso. Y has planteado un punto interesante e importante sobre la geopolítica de todo esto. Si observamos, por ejemplo, la trayectoria de desarrollo de Corea del Sur, por supuesto que lo que hizo el Estado fue importante. Las impresionantes políticas industriales que se diseñaron, la élite burocrática y así sucesivamente. Pero la posición estratégica de Corea del Sur durante la Guerra Fría, aliado con Estados Unidos, también hizo posible este Napayfrig y Sabarro. Recibieron mucha ayuda a estas transferencias importantes de Estados Unidos. Y lo mismo podría decirse de Taiwán. Así que ya sabes, esto en realidad hace que el ascenso de China sea bastante impresionante, porque es un ejemplo de desarrollo soberano desde el sur que desafía al norte, donde en realidad hay fuerzas del norte que trabajan en cierta medida contra China. Claro, durante mucho tiempo hubo inversión de Estados Unidos. Por eso el periodo que se avecina va a ser muy interesante, porque ahora Estados Unidos está utilizando prácticamente todas las herramientas que tiene a su alcance contra China en un intento de frenar su desarrollo. Y esto es, de hecho, bastante explícito. Si observas la retórica en Washington, D.C. y entre los distintos partidos políticos en Estados Unidos, se está haciendo mucho trabajo en este momento para intentar impedir que China desarrolle su economía. Así que esto lo hace aún más impresionante. Pero ¿por qué China, por ejemplo, logró desarrollarse mientras que India no? Bueno, de nuevo, hay muchos factores aquí que dependen del contexto histórico, pero vuelvo a la política industrial y a su importancia. Aunque ha habido periodos e intentos de política industrial en la India, si miramos hacia los años 80, cuando los ingresos per cápita de China e India no estaban tan alejados, China dio prioridad al fortalecimiento de su industria manufacturera, mucho más que la India. Y la India ha seguido una vía de desarrollo impulsada por los servicios. Y si conoces mi trabajo, también insisto en que los servicios solo pueden llevarte hasta cierto punto en términos de desarrollo. Hay límites a cuánto pueden contribuir los servicios al crecimiento de la productividad, la creación de empleo, la innovación y demás. Y ya sabes, hay ciudades como Hyderabad, de donde es mi esposa en realidad, y Bangalore, donde se encuentran focos de servicios de altísima productividad. Pero creo que a tener una estrategia de política industrial bien diseñada y a largo plazo, centrada en el desarrollo de la manufactura, es muy importante para el proceso de desarrollo. Sí, tienes toda la razón. Y si puedo añadir algo, incluso cuando la India se abrió al resto del mundo en los años 90 para recibir inversiones, llegó una gran cantidad de inversión extranjera. Algo de IED, por supuesto, aunque no al nivel de China. Pero sí obtuvo una inversión extranjera directa considerable en los 90 y los 2000. Gran parte provenía de Occidente y estaba vinculada al sector de los servicios, porque mucha de ella procedía de personas de origen indio que se habían establecido en Silicon Valley. Si observas la IED en China en los años 90, aproximadamente, según mis cálculos, alrededor de un tercio provenía de Occidente, entre un 10% y un 12% de Estados Unidos, pero una cantidad enorme, quizá incluso unos 2/3, procedía del resto de Asia Oriental. Japón, Corea del Sur y Taiwán estaban deslocalizando mucho. Eran lugares donde las empresas tenían una larga trayectoria y una gran experiencia práctica en manufactura, por lo que muchas de ellas se dedicaron a la producción industrial. Eso también explica por qué China siguió una trayectoria diferente.
Por supuesto, los años 80 son significativos porque el enfoque de China en ese momento estaba en las TVE, las empresas de municipios y aldeas, que estaban vinculadas a empresas estatales. Mientras tanto, en la India, la clase política hablaba de elegir la información y temas similares, influenciada por Estados Unidos. Otro punto importante, ya que estamos en este tema, es la visión que ha tenido China sobre el desarrollo soberano. Por ejemplo, algunas personas destacan las zonas de procesamiento de exportaciones y las zonas económicas especiales como elementos clave de la industrialización de China, y estoy de acuerdo con ello. Pero estas zonas no son exclusivas de China. Las hemos visto en muchos otros países del sur global. La diferencia es que cuando China las estableció, tenía una visión clara de cómo se transferiría de las empresas extranjeras a la economía nacional. También existía una idea firme de cuánto control debían tener China, el Estado chino y las empresas estatales. En muchas otras partes del sur global, lo hemos visto en Sudamérica y también en México, por ejemplo, durante su periodo de liberalización en los años 90, que no fue muy exitoso, vimos cómo se establecían estas economías de enclave, ya sabes, zonas de procesamiento para la exportación y zonas económicas especiales, llevando a cabo actividades puramente según los caprichos y preferencias de las corporaciones transnacionales del norte. Y aquí es donde China demuestra un punto muy importante. Si se quiere lograr el desarrollo, un desarrollo soberano, es necesario poder no solo operar según las condiciones de las corporaciones transnacionales, los inversores extranjeros o las naciones ricas, sino, en última instancia, desafiarlas. De lo contrario, uno acaba atrapado en la llamada trampa de ingresos medios. Se puede crecer hasta cierto punto, pero se estanca al cabo de un tiempo, a menos que se desarrolle realmente la capacidad de innovación interna y se emprenda un desarrollo soberano. Sí, supongo que ese es un punto muy importante. Mucha gente pasa por alto el hecho de que China utilizó las zonas económicas especiales como herramienta de negociación para extraer tecnología de las corporaciones multinacionales extranjeras. Muchos economistas las analizan dentro de la cadena más amplia de zonas económicas especiales globales, y a veces se centran demasiado en la perspectiva laboral, pensando, oh, esto es solo capitalismo, esto es extracción de excedente. Pero creo que hay un elemento clave en el uso que hace China de ellas, por supuesto, como una oportunidad para trasladar mano de obra subempleada de la agricultura a la industria, pero también por otro lado para utilizarlas como moneda de cambio para establecer empresas conjuntas y facilitar transferencias tecnológicas, etc. Bien, pasemos quizá al resto del sur global. Una de las características de China es su tamaño, y eso también la diferencia de Japón, Corea del Sur o Taiwán. No abandona el extremo inferior de la cadena de valor, como lo hicieron las economías industriales anteriores, porque cuenta con un vasto interior. Así, China sigue produciendo mucha biotecnología, tecnología nuclear, aeroespacial e inteligencia artificial, pero también fabrica gran cantidad de calzado, artículos de cuero, juguetes y textiles. Esto tiene enormes implicaciones para el resto del sur global. Y esto es algo que muchas plataformas, especialmente las nuestras, que muestran una gran solidaridad con China, reconocen, en parte por nuestra admiración por su progreso en el desarrollo humano, pero también porque su ascenso se ha producido sin imperialismo ni dominación nacional. No siempre hacemos la distinción de que el ascenso de China tiene un coste para el resto del sur global. Por supuesto, en el norte global hay mucha exageración sobre este desequilibrio. Sin embargo, en el sur global la gente sí habla de ello. Así que tengo curiosidad. En muchos sentidos, durante las últimas 2 décadas y media, con el aumento de la participación industrial de China en el conjunto de la cuota global, esto ha ocurrido a costa del norte global, lo cual necesariamente es algo malo, pero malo ha sido en detrimento del resto del sur global hasta cierto punto.
to some extent. Under such circumstances, of course, you have written about the connector. En tales circunstancias, por supuesto, has escrito sobre los llamados estados conectores, países como México, Vietnam, Malasia e Indonesia, que han sabido navegar estas guerras comerciales o conflictos económicos para atraer inversiones y ganar nuevos mercados. Pero muchos otros países se enfrentan a distintos tipos de problemas. Así que, si pudieras contarnos un poco sobre estas diferencias dentro del sur global, cómo lugares como Vietnam, Indonesia o México han logrado beneficiarse de estas tensiones entre superpotencias industriales, y cómo muchos países de África o del sur de Asia, por ejemplo, no han podido hacerlo o se han visto negativamente afectados por todas estas disrupciones. Creo que eso interesaría mucho a nuestros espectadores. Mis sentimientos son muy parecidos a los tuyos, y de hecho creo que la forma en que hablas del ascenso de China, con matices, refleja muy bien la situación. Así que intentaré profundizar en algunos de los puntos que has planteado, aunque quizá también acabe repitiéndolos. Creo que, como has dicho, quienes tenemos una perspectiva internacionalista y universalista, tenemos motivos para celebrar el ascenso de China, porque está bastante claro que no ha implicado las mismas relaciones imperiales norte-sur que hemos visto en el pasado. China no tiene el mismo deseo de vulnerar la soberanía de otras naciones del sur, ni de frenar el desarrollo en el sur en la misma medida en que lo han hecho, y se podría decir aún lo hacen, Europa y Estados Unidos. En ese sentido, sabes, es una buena señal que China esté en ascenso. Es algo positivo, creo, para China, para las relaciones sur-sur, en la medida en que veamos a China como parte del sur. Y como has dicho, esta es una cuestión complicada. ¿Forma parte China del sur o no? Tecnológicamente quizá no, pero históricamente, en cuanto a su surgimiento desde la periferia como un desafío al norte, sigue siendo parte del sur. Ahora viene la parte complicada. ¿Qué significa el hecho de que China sea tan enorme y haga todas estas cosas? ¿Desplaza las oportunidades de otros países del sur para desarrollarse, industrializarse y demás? Sabes, si observamos los estudios, tanto los comparativos entre países como los estudios de caso, que analizan la implicación directa de China con otros países del sur, vemos que China está más dispuesta a invertir en sectores que importan, como la manufactura y el desarrollo de infraestructuras, que los socios tradicionales de desarrollo del norte, lo cual es inequívocamente positivo. Así que eso es algo bueno. Y ahora también estamos viendo que China está dispuesta a exportar productos de energía limpia a muchos países del sur. Quizá aún no haya indicios de que se esté transfiriendo tecnología, pero ¿sabes qué? Si eres un país en desarrollo y tienes capacidad instalada en paneles solares, por ejemplo, eso es mucho mejor que depender de las importaciones de combustibles fósiles, porque permite cierto grado de soberanía energética. Así que eso también es positivo. Ahora bien, hay diferentes elementos geográficos que deberíamos analizar. En el sudeste asiático ya estamos viendo que países como Vietnam, Camboya, Tailandia e Indonesia se están beneficiando de las inversiones de China y también están empezando a asumir parte de la manufactura intensiva en mano de obra a medida que los salarios en China comienzan a aumentar. Sin embargo, también oímos informes de países como Indonesia que dicen que es difícil desarrollar una base manufacturera adecuada cuando China, en esencia, lo hace todo. En América Latina he hablado con muchos académicos y políticos que dicen que es en cierto modo un arma de doble filo. China está, ya sabes, más dispuesta a respetar la soberanía de las naciones que, por ejemplo, lo ha estado Estados Unidos. Pero existe, hasta cierto punto, una relación de mayor dependencia entre China y el sur, en el sentido de que América Latina acaba simplemente exportando materias primas a China e importando productos manufacturados.
Así que creo que debemos tener en cuenta que si China empieza a fabricar absolutamente todo, inevitablemente desplazará algunas oportunidades de industrialización en el sur global. Pero no creo que estemos en el punto en que el auge de China haya provocado una desindustrialización prematura en los países del sur. Vietnam sigue creciendo a un ritmo excepcional, industrializándose rápidamente y además conectándose con China a través de esa industrialización. Lo mismo puede decirse en cierta medida de Camboya y Tailandia. Y ya sabes, en África, las opiniones positivas sobre China superan a las negativas en una proporción de aproximadamente 3-1, según una encuesta reciente del Asia Policy Institute. Y en general, ya sabes, este es un estudio muy interesante que vi de la Alianza de Democracias, una ONG con sede en Dinamarca dirigida por el ex secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen. Descubrió que el 79% de los países del mundo tienen una opinión más favorable de China que de Estados Unidos, y casi todos esos países se encuentran en el sur global. Así que claramente, China está haciendo algo bien en el sur global. Sí, hay historias negativas que debemos tomarnos en serio, pero en conjunto, la imagen que vemos de China en el sur global es más positiva que, diría yo, los últimos siglos de relación norte-sur. Centuries of north-south relations. I agree. Maybe we could end Estoy de by, acuerdo. asking you Y as quizá well, podríamos terminar pidiéndote tu opinión sobre la globalización en sí. Empezamos hablando del neoliberalismo, que por supuesto tiene muchos componentes, desde la lucha de clases hasta ciertos modos de pensamiento y así sucesivamente. Pero una parte de ello también fue la globalización. Ahora quiero centrarme en el sur global y reflexionar sobre la globalización desde esa perspectiva. Hay economistas como Prabhat Patnaik y otros, creo que en la India, aunque se pueden encontrar economistas de ese tipo en todo el sur global, que sostienen que depender demasiado del mercado de exportación es perjudicial. Y ante los aranceles, las sanciones, y ahora incluso lo que son esencialmente sanciones al sector de los servicios a través del visado H-1B, que evidentemente ha afectado enormemente a la India, la gente en el sur global está replanteándose la globalización en sí misma, incluso aquellos que antes enfrentaban su versión neoliberal. Ardent supporters of globalization driven by neoliberalism. I'm thinking what your thoughts are on, Así que me pregunto, ¿qué opinas sobre la afirmación de personas como Prabhat Patnaik de que no se puede basar el desarrollo principalmente en el sector exportador? Sí, a veces se tiene éxito, como en el caso de China. Él también diría que esto ha ocurrido a expensas del sur global, en la medida en que exporta deflación. Pero su perspectiva es internacionalista y sostiene que el éxito de un país suele producirse a costa de otros. Por tanto, diría que deberíamos seguir una economía más nacionalizada. Eso, por supuesto, implica una enorme reestructuración de las políticas internas, porque si hay que fortalecer el Estado, por ejemplo, habría que reducir la dependencia del capital global. De lo contrario, si se suben los impuestos, el capital global se fuga y no se puede depender del mercado bursátil. Y este es un problema que estamos viendo en países como la India. Por un lado, se habla mucho de que la India se enfrenta a Estados Unidos. Por otro lado, estamos viendo el impacto en el mercado bursátil, que es fundamental para su economía en general. La India sabe que tiene que elaborar una negociación comercial. No puede plantarse como lo hace China, porque el mercado bursátil indio no está impulsado por el tipo de innovaciones tecnológicas que vemos en China. Depende mucho de la inversión extranjera en cartera, y en el momento en que los inversores perciben incertidumbre, se retiran. ¿Qué opinas de estas dudas sobre la propia globalización que surgen desde el sur global? Esta es realmente una pregunta excelente, por la forma en que la planteas en torno al desarrollo y si el desarrollo tiene que implicar exportar a los mercados del norte. Estoy dividido en este punto y probablemente difiera un poco de muchos de mis colegas de la izquierda en mis opiniones.
La perspectiva que estás resumiendo puede llamarse teoría de la dependencia, si se quiere. La idea de que lograr un desarrollo soberano e independiente del norte es importante. Creo que estoy de acuerdo con esa visión, especialmente ahora, ya que depender de las exportaciones a Estados Unidos está resultando muy perjudicial a la luz de lo que está haciendo Trump. Hemos visto en el pasado un patrón muy claro de globalización y de adopción del comercio, simplemente en los términos de quienes ostentan el poder en el orden económico internacional, o al menos en el antiguo orden económico internacional de Bretton Woods. Que eso siga existiendo es algo debatible, pero hemos visto cómo la globalización no eleva a todos por igual. Al mismo tiempo, históricamente, si observamos los procesos de desarrollo rápido, estos implican cuestiones del sur al norte besmalt. Si miramos el desarrollo de Asia Oriental, primero tierras oceánicas y luego China, todo ello implica en desarrollo al exportar. Export-oriented development. Not only because this, export is good for making foreign exchange. No solo porque esta exportación sea buena para obtener divisas, sino porque cuando se logra, en el sistema actual, exportar a mercados de mayores ingresos, eso también genera crecimiento de la productividad, valor añadido a los productos e innovación. Todo ello está vinculado a volverse competitivo en los mercados de los países ricos. Eso es lo que nos muestra la historia reciente. Sería prudente no aconsejar a los países del sur que abandonen esa agenda o plan como estrategia de desarrollo. Pero al mismo tiempo necesitamos una visión, como dicen los teóricos de la dependencia, que no dependa siempre de los mercados del norte. Y necesitamos una visión con más comercio entre los países del sur global. We do need a vision where we have more trade between countries in the global south, and we are starting to see that. Y estamos empezando a ver eso, especialmente el comercio entre países del sur y China, considerándose a China aquí como parte del sur. Y de hecho vemos, y esto es algo que señalé en mi investigación, que los acuerdos comerciales entre países con niveles de ingresos similares tienden a ser más beneficiosos para los participantes que los tradicionales acuerdos bilaterales norte-sur, o aquellos dentro de la OMC, que en general han sido completamente desastrosos para los países del sur global. Así que, en la medida en que veamos surgir más polos regionales en el sur, en la medida en que veamos más comercio dentro del sur global, eso es ambiguamente positivo. That is unambiguously good. Pero, ya sabes, también tenemos que ser conscientes de este hecho histórico. Los países que han logrado desarrollar sus economías rápidamente y eliminar la pobreza en su territorio también lo han hecho a través del comercio con países más ricos. Algunos de estos países, como China, han conseguido hacerlo al mismo tiempo que emprendían un camino de desarrollo soberano. Es una cuestión muy compleja, y ni siquiera hemos hablado de la dimensión climática, ¿verdad? No podemos seguir aumentando los volúmenes y volúmenes de comercio y al mismo tiempo tomarnos en serio el cambio climático. Así que sí, necesitamos hablar más sobre las consecuencias de esta idolatría, esta especie de religión de la globalización. Estoy completamente de acuerdo. Como tú, como estudiante de historia, creo que los éxitos más espectaculares, cuando los analizas, implican algún tipo de exportación hacia el norte global. Y eso no es difícil de entender, porque obtienes un enorme mercado de exportación, una gran demanda que impulsa tus operaciones en el lado de la oferta. Pero además, competir en el mercado internacional te obliga a innovar y a volverte competitivo. Creo que esa es una buena estrategia, porque algo de lo que no solemos hablar mucho dentro de la izquierda en el sur global es la persistencia de muchos sectores improductivos o de baja productividad que reciben mucho patrocinio estatal y que siguen existiendo. Quiero decir, es estratégicamente acertado no hablar de ellos en la izquierda, dado que los ideólogos neoclásicos se aprovechan de estas cosas. Pero sí vemos cómo las unidades improductivas son básicamente rescatadas por el Estado, década tras década,
y siguen siendo improductivas. Ese es un desafío sobre el que creo que la izquierda debería hablar más. Al mismo tiempo, reconozco que ese tipo de ejemplos no pueden universalizarse. Por ejemplo, un dato que calcula el historiador Kenneth Pomeranz es que si China hubiera tenido que seguir el mismo camino que tomó Gran Bretaña durante la primera revolución industrial, exportar textiles, el mundo entero habría tenido que cerrarse 7 veces en ese momento. The whole world had to be clothed 7 times at that point in time. Now, of course, we are not stuck in textiles. Ahora, por supuesto, no estamos limitados a los textiles. Tenemos electrónica y automóviles, así que hay un mayor valor añadido y más margen de crecimiento en esos sectores. Pero es cierto que lo que hizo China o lo que hizo Corea del Sur no puede hacerlo todo el mundo al mismo tiempo, porque el consumo tendría que aumentar enormemente. Ese es un conjunto de salvedades. Creo que el otro conjunto de salvedades es que para la mayoría de los países no se trata solo del comercio. También está el aspecto de la inversión y todo el paquete que debe ofrecerse para que el capital entre. Es decir, China fue capaz de atraer capital gracias a su mano de obra productiva, la inversión estatal en infraestructuras y otros factores. Pero para la mayoría de los países, se ha tratado de desregular completamente el sector laboral, recurrir por completo a lo que llaman equilibrar el presupuesto, lo que significa no dejar margen para un déficit fiscal y depender enormemente de los flujos de capital global. Para países como India, ha sido menos devastador porque hemos podido atraer inversión de cartera. Pero para muchos países, África, que tú conoces mucho mejor, ha dependido del mercado de deuda europeo, y eso se ha vuelto absolutamente devastador, porque esos mercados se vuelven depredadores, y así sucesivamente. Así que también soy muy desconfiado de la globalización, especialmente cuando pienso en el resto del mundo en su conjunto, y no en un país específico en un momento determinado. Quizá le dé una última palabra y lo dejemos ahí. Maybe I'll give it a final say and we'll wrap it up there. Yeah, I think actually ending on some more general Sí, thoughts. creo que terminar con algunas reflexiones más generales sobre la globalización es bastante apropiado. But I think Hablé un poco sobre el desarrollo impulsado por las exportaciones, pero creo que cerrar con algunas ideas finales sobre la globalización tiene sentido. Como ambos coincidimos, o al menos creo que coincidimos, para los países en desarrollo, participar en el comercio internacional ha demostrado ser esencial para el desarrollo. Pero también hay esperanza, ya sabes, de que podamos... Bueno, no siempre ha sido suficiente participar en el comercio. Hemos visto una y otra vez países en desarrollo, países del sur global, liberalizar sin que eso dé resultados. Liberalize without that yielding results. The reason for this is that La razón de esto es que a menudo la globalización, y quienes han creado las reglas que la rigen, ha sido impulsada por los países ricos que se han beneficiado de ella. Esto también ha sido documentado en algunos estudios recientes, por ejemplo, por Jason Hickel y sus colegas, quienes descubrieron que a través del comercio, el norte global ha drenado en realidad muchos recursos, valor y dinero del sur. Vemos cómo el sistema comercial, a través de la OMC, está manipulado en gran medida a favor de, esos países, más concretamente de las corporaciones con sede en ellos. more specifically corporations based in those countries. Research here by Richard Kosul. Así que, como sabes, las investigaciones de Richard Kosul Wright y Kevin Gallagher señalan que la mayoría de las propuestas de la OMC en realidad han beneficiado más a las corporaciones transnacionales de los países ricos que a cualquier otro. También vemos que los países ricos tienen más poder en las organizaciones internacionales. Sabemos esto por la influencia del lobby en la OMC. El propio FMI está estructurado de manera que los países que aportan más dinero y representan una mayor parte de la economía mundial tienen más poder dentro de la organización. Así que creo que a lo que quiero llegar es que si somos capaces de crear un orden internacional verdaderamente democrático, nos acercaremos a un sistema en el que la globalización pueda beneficiar a más países. Eso significa intentar que instituciones existentes como el Banco Mundial, el FMI y la OMS
den a los países del sur global una voz más importante. Pero también implica apoyar iniciativas que provienen del sur, como el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura o el Banco Asiático de Desarrollo, y acuerdos comerciales como el Área de Libre Comercio Continental Africana, que es actualmente el mayor acuerdo de libre comercio del mundo en cuanto al número de países miembros. Organizaciones como los BRICS representan un bloque alternativo. Así que, para quienes estamos interesados en el desarrollo, apoyar y fortalecer iniciativas que empoderen a los países del sur global a través de foros internacionales puede permitir que la globalización beneficie a más personas. No van a ser una solución mágica para el desarrollo en todas partes. La economía mundial sigue organizada a nivel internacional, aunque lamentablemente de una manera en la que los estados soberanos compiten entre sí. China tiene sus intereses en la economía global. India tiene sus intereses en la economía global. Sudáfrica, Brasil y otras grandes naciones tienen importantes intereses en la economía global. Así que seguiremos viendo resultados de desarrollo desiguales dentro del sur global. No va a ser armonía para todos. Pero ahora veo señales, con los aranceles de Trump, y ya sabes, la bola de demolición que ha lanzado contra la economía mundial, de que estamos viendo indicios de un nuevo orden económico internacional en formación, en el que China parece estar liderando algo que podría ser más centrado en el sur global y dar una voz más fuerte a los países del sur global, tanto económica como políticamente. Es un muy buen punto para terminar. Si el orden internacional hubiera sido más justo y equitativo, entonces el impacto de la globalización no habría sido el que hemos visto, o al menos no tan desigual como lo hemos visto. Lo dejaremos aquí, profesor Hauge. Ha sido una conversación maravillosa y un honor para mí hablar con usted. Gracias. Muchas gracias, también fue un honor para mí. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Mudyar Jyotishman, hemos creado esta plataforma. Durante los últimos 2 años, hemos intentado generar contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora, hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones para ti. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción de abajo. Y si no puedes hacerlo, no te sientas mal. Siempre puedes dar me gusta y compartir nuestros videos con tus camaradas. Por último, no olvides pulsar el botón de suscribirte.